En lo profundo de las montañas nevadas, dos lobos que nunca debieron encontrarse, estaban a punto de crear algo que la naturaleza jamás había visto. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Los bosques nevados de las montañas de Cantabria parecían haber caído en un sueño profundo bajo ese pesado y blanco manto de invierno. Había tal silencio a su alrededor que uno se asustaba incluso de su propio aliento. Pero en ese preciso segundo, algo imposible estaba a punto de suceder en el corazón de la naturaleza. Un aullido agudo, que penetraba hasta la médula, desgarró el aire gélido como un cuchillo. Este no era uno de esos conocidos gritos de los lobos ibéricos, dueños de estos bosques, que se extienden hacia el cielo. Era muy diferente. Era gutural y áspero, como si viniera de una fuerza ancestral bajo la tierra. Estas tierras del norte de España habían sido testigos de muchas cosas durante siglos, pero un sonido tan extraño y espeluznante nunca antes había resonado en estas montañas. En ese momento el tiempo se detuvo, como si incluso el bosque contuviera el aliento para escuchar esta misteriosa invitación. Entre los pinos gigantes cubiertos de nieve, una sombra gris plateada se agitaba casi con desesperación. Pero esta vez no era una huida, era la desesperanza de un gran cazador que había perdido su camino. Un lobo de dimensiones colosales, con un pelaje gris oscuro que tiraba a negro azabache y que parecía recoger la pálida luz del invierno sobre sí, corría de un lado a otro con puro pánico en sus ojos. Sus patas eran ajenas a esta nieve, este aire que quemaba sus pulmones no se parecía al aire que conocía. Este no era su hogar, el mundo al que pertenecía era muy diferente y él se había quedado completamente solo en esta desolada blancura. A kilómetros de distancia, una loba solitaria que escuchaba el susurro del viento levantó el hocico. Sus orejas temblaron para captar ese sonido extraño y ajeno que venía de las profundidades del bosque. Había escuchado muchos sonidos a lo largo de su vida, pero algo así no estaba ni en su memoria ni en su sangre. Sus instintos le decían detente, no te acerques al peligro. Pero el susurro lleno de curiosidad que venía de lo más profundo de su corazón se impuso. Algo extraordinario, incluso fascinante, había entrado en sus tierras. Podía ser peligroso, pero era igual de fascinante y misterioso. La furgoneta de los biólogos avanzaba dando tumbos por el maltrecho camino forestal, mientras las luces de emergencia en su techo teñían la noche nevada de rojo sangre. Dentro del vehículo reinaba un aire de caos absoluto, el ambiente de pánico y miedo era insoportable. Lo perdimos. Por el amor de Dios, ¿cómo pudo escapar durante el traslado?, clamaba el doctor Martínez. El rostro del hombre estaba cubierto de gotas de sudor frío, sus manos temblaban. El pánico y la ansiedad envolvían todo su cuerpo. Debe estar por aquí cerca, no puede haber ido muy lejos. Pero ese lobo colosal ya se había mezclado con el corazón de la oscuridad, y mucho más lejos de lo que nadie pudiera imaginar. En cada doloroso paso que daba hundido hasta el pecho en la nieve, se arrastraba más profundamente hacia un mundo que su lógica no comprendía. Todo, absolutamente todo era extraño, esos olores punzantes que golpeaban su nariz, los sonidos retumbantes que venían de entre los árboles, incluso el sabor de ese aire gélido que cortaba sus pulmones como un cuchillo al respirar. En ese momento, no solo su cuerpo, sino también su alma se había perdido en este reino desconocido. La noche cayó sobre las montañas nevadas como un pesado e implacable telón. En esa oscuridad invernal, dos mundos imposibles y completamente diferentes estaban a punto de colisionar. El lobo gigante se detuvo junto a un viejo roble cuyo tronco se había vuelto gris por la escarcha. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera destrozar su caja torácica. Su aliento cálido, al salir de sus pulmones, formaba pequeñas y temblorosas nubes que se disipaban en el aire helado. Justo en ese momento, divisó una silueta entre las tenues sombras de los abetos nevados. Era ella. La loba.
Un par de ojos ámbar atravesaban la oscuridad del invierno, observando al extraño con gran curiosidad y una atención inquebrantable. El tiempo se detuvo, ni el frío de la nieve ni las personas que lo perseguían estaban allí en ese instante. Ambos aún no eran conscientes, pero este intercambio de miradas de un solo instante cambiaría sus vidas para siempre de forma irreversible. De esta unión fortuita nacería algo que estos bosques ancestrales no habían presenciado en 1000 años, algo que reescribiría las leyes de la naturaleza. Estaba comenzando un milagro imposible, difícil incluso de relatar, que se convertiría en leyenda. El nombre del lobo gigante era Fenrir, aunque este nombre le había sido puesto por los humanos, arrancado de antiguas leyendas como una etiqueta. Fenrir nunca se había apropiado realmente de ese nombre. En su mundo solo existía el instinto de supervivencia, un hambre incesante y ahora ese miedo negro que envolvía su alma. Él había nacido entre 4 paredes en un centro de cría frío en Escandinavia, como parte de un proyecto para traer de vuelta a esos majestuosos antiguos lobos nórdicos. Hasta que fue desterrado a estas tierras lejanas en un vehículo de traslado, nunca había conocido ni el sabor de la verdadera libertad ni su inmensa y aterradora inmensidad. Los científicos tenían planes gigantescos que se veían maravillosos sobre el papel. Querían ver si estos enormes lobos del norte podrían ser sangre fresca para la población más pequeña y delicada de lobos ibéricos, y cómo dominarían el ecosistema del sur de Europa. Este era un experimento peligroso, excesivamente ambicioso e incluso tal vez insolente, que ignoraba las leyes de la naturaleza. Fenrir era solo un gigante exiliado, atrapado en medio de este gran juego, arrancado de su hogar y de sus raíces. En aquel fatídico viaje hacia las instalaciones de investigación en las montañas de Cantabria, todo se descontroló en un instante. La furgoneta patinó sobre una traicionera capa de hielo en medio de la nada. Con la violencia del impacto, la jaula de hierro de Fenrir se abrió como una boca. En ese momento, Fenrir, sin siquiera entender qué estaba pasando, siguiendo ese sonido más antiguo de su alma, el deseo de sobrevivir, dio un gran salto hacia la oscuridad, hacia la libertad. Sin embargo, esta libertad era, en realidad, una trampa de hielo. Estos bosques nevados del norte de España no se parecían en nada a esos inmensos bosques de Escandinavia grabados en los genes de sus ancestros. Aquí incluso los árboles lo miraban con extrañeza. Robles cargados de nieve, hayas extrañas y castaños gigantes. Aquí no había esos majestuosos renos o alces gigantes que pudiera cazar. Todo era demasiado pequeño para su tamaño, muy escaso y mucho más difícil. Además, este frío no era el frío seco y honesto al que estaba acostumbrado en el norte, era húmedo, traicionero y tenía una naturaleza penetrante que calaba hasta los huesos. Durante 5 largos días, Fenrir vagó por el bosque como un fantasma, huyendo de los drones con cámaras térmicas que volaban sobre él. Durante el día se refugiaba en huecos de cuevas húmedas, temblando, y por las noches intentaba cazar torpemente para saciar su hambre. En una ocasión había logrado atrapar a un corzo joven, pero aquello fue más una lucha que una caza. Sus movimientos pesados y ruidosos estaban lejos de la elegancia silenciosa y letal que debería poseer un lobo de su tamaño. Sus fuerzas estaban a punto de agotarse. Con su cuerpo debilitado, su mente confundida y esa soledad insoportable y terrible, estaba completamente solo en este infierno blanco. Aquella tarde, mientras descansaba exhausto bajo un pino cuyas ramas se doblaban hacia el suelo por el peso de la nieve, la vio por primera vez, una loba de pelaje gris plateado, delicada pero que rebosaba fuerza en cada músculo, mimetizada casi por completo con ese paisaje blanco de invierno. La loba estaba encaramada en lo alto de una roca sobre la que brillaban cristales de hielo, con la cabeza inclinada con curiosidad. Lo observaba intentando comprender qué era esa criatura gigante y extraña que se había filtrado silenciosamente en su territorio, en su mundo, y de dónde venía. Los ojos de ambos se entrelazaron en ese aire helado. En ese momento, no hubo ni un gruñido ni agresividad en el aire, solo una curiosidad profunda y abismal.
Y tal vez, en el rincón más recóndito de sus corazones, un sentimiento mucho más profundo y místico que aún ninguno de los dos podía explicar, que atraía sus almas entre sí. Fenrir aún no sabía que esa altiva loba frente a él también era una exiliada, que ella también había sido rechazada por su propia manada y condenada a la soledad. Lo único que sabía era esto. En el silencio de estos bosques ancestrales, desafiando las leyes milenarias de la naturaleza y los planes soberbios de los humanos, ambos ya habían comenzado a escribir una leyenda imposible. Los bosques de las montañas de Cantabria, al llegar el invierno, se convertían en un teatro vivo forjado de sangre y nieve, donde cada día se representaba un nuevo drama de supervivencia. Bajo ese cielo plomizo del norte de España, la vida y la muerte danzaban en un equilibrio perfecto pero igualmente salvaje, como dos amantes estrechamente abrazados. Era el corazón mismo del invierno, esos tiempos más duros, más despiadados. Una estación en la que el fuerte sobrevive y el débil es olvidado en silencio bajo la nieve, una criba de la naturaleza. Los arroyos que una vez fluyeron con estrépito eran ahora cadenas de hielo en cuyo centro corría un agua mínima y temblorosa. La nieve se había apoderado del mundo de tal manera que, mientras en las zonas bajas llegaba hasta las rodillas, en las laderas altas se convertía en un mar blanco gigante que alcanzaba el pecho de un lobo. Las manadas de ciervos habían huido de esta blancura implacable para refugiarse en valles más protegidos, abandonando esas cumbres desoladas de las montañas. Arriba solo quedaban los que no tenían otra opción. Jabalíes que escarbaban el hielo con sus pezuñas en un intento desesperado por sacar un bocado de raíz bajo la nieve, corzos asustadizos y cazadores hambrientos que, con los ojos fijos en esta desesperación, se deslizaban como sombras sobre la nieve. El frío era implacable durante la noche, como un verdugo. La temperatura bajaba hasta los 15 grados bajo cero, y cada aliento exhalado se convertía en afilados cristales de hielo antes de mezclarse con el aire. Sobrevivir en esta geografía implacable significaba conocer bien las horas. Los animales habían aprendido a moverse en las horas al menos respirables del día para escapar de esa garra congeladora, al mediodía, cuando el sol débil intentaba calentar el suelo helado en un esfuerzo vano, y justo antes de que el asesino silencioso y mortal de la medianoche regresara, es decir, al atardecer. Robles centenarios y majestuosas hayas se alzaban hacia el cielo como esqueletos de nieve que ya habían sacrificado sus hojas. Sus ramas desnudas no ofrecían consuelo alguno en la tormenta a un ser vivo que buscara refugio. Solo los pinos y abetos obstinados conservaban sus acículas de color verde oscuro, formando pequeños y oscuros pero vitales oasis de protección bajo los cuales se cobijaban los animales cuando estallaba la tormenta de nieve. Sin embargo, las noches traían consigo mucho más que un frío glacial, otro tipo de peligro. La oscuridad se llenaba de sonidos siniestros que cortaban el aire congelado como cuchillas, los gritos agudos de los zorros buscando pareja que recordaban a un alarido humano, el aleteo fantasmal de los búhos reales que atrapaban a un conejo indefenso en la nieve y el crujido de la madera que se rompía como el disparo de un arma al no poder soportar el peso del hielo acumulado en las ramas. Y por encima de todo, los aullidos del lobo que ponían los pelos de punta y se escuchaban a kilómetros en ese aire cristalino, cada uno una línea fronteriza, cada uno una advertencia mortal para los visitantes inesperados. Este era un territorio gobernado por reglas estrictas y salvajes escritas por las propias manos de la naturaleza. Cada especie conocía muy bien su lugar en esta jerarquía feroz. Los lobos ibéricos eran los amos absolutos de estos bosques nevados, como máquinas de matar que trabajaban en perfecta armonía. Los linces ibéricos, raros de ver y silenciosos como fantasmas, cazaban solos como sombras entre las rocas escarpadas. Los grandes osos pardos se habían retirado a sus profundas cuevas para sumirse en el sueño más pesado del mundo, esperando a que este invierno cruel pasara. Pero ahora, una fuerza extraña que no pertenecía a este orden milenario y que no cumplía ninguna regla se había filtrado en su interior. El viento fuerte que empezó a soplar desde el norte trajo consigo no solo el frío, sino la oscura amenaza de una nueva tormenta.
Las nubes de color negro azabache acumuladas sobre las cumbres más altas portaban la sangrienta promesa de una nevada que duraría días y volvería a sumergir al mundo en el blanco. Todos los seres vivos del bosque lo sabían. Cada uno podía sentir este mal augurio hasta la médula, en el dolor de sus huesos. Y en algún lugar en medio de esas rocas cubiertas de hielo y bosques sumidos en el silencio, dos lobos, exiliados de dos mundos diferentes que en realidad nunca deberían haberse unido, avanzaban hacia ese punto inevitable donde sus caminos se cruzarían. El destino ya había comenzado a girar una rueda imposible que cambiaría para siempre la memoria de estas tierras y sacudiría las raíces del equilibrio de la naturaleza. Tras las sombras blancas y los copos de nieve que revoloteaban, un par de ojos amarillos observaba en silencio, esperaba con paciencia. Ya no había escapatoria, algo grande, muy grande, estaba a punto de suceder. Y esas montañas eternas, y sabías que todo lo ven, contenían el aliento para ser testigos del nacimiento de esta nueva leyenda. El nombre de la loba era Luna, o al menos así la habían llamado los guardas del Seprona cuando la vieron por primera vez siendo apenas una cachorra que aún olía a leche. Pero Luna nunca vivió como un lobo ordinario después de aquel día. Había nacido en el seno de una manada inmensa y poderosa que levantaba el polvo de la tierra en los valles orientales de las montañas de Cantabria. En esos primeros meses inocentes de su vida, todo parecía tan pacífico. Revolcándose en la nieve con sus hermanos, aprendiendo a rastrear el olor de la presa siguiendo el rastro de las hembras viejas y quedándose dormida bajo las estrellas gélidas acurrucada en el pelaje cálido y protector de su madre. Sin embargo, cuando cumplió 2 años, ese mundo cálido se congeló en una noche. Un lobo macho extraño llegó a la manada desde fuera. Era joven, la fuerza brotaba de sus venas y sus ojos estaban oscurecidos por la ambición. Siguiendo esa ley más feroz y despiadada de la naturaleza, desafió al macho alfa dominante. Esa noche, la blancura de la nieve no se tiñó con el negro del cielo, sino con el rojo de la sangre que fluía a borbotones. El viejo alfa dio su último suspiro agonizando. El segundo al mando de la manada se refugió en la oscuridad de las montañas, herido, dejando profundas huellas rojas en la nieve tras de sí. El nuevo alfa, en el momento en que se sentó en su trono, hizo esa cosa terrible que hacen todos los lobos machos que quieren sellar su poder con sangre, estranguló y mató uno por uno a todos los cachorros de la manada que no eran suyos. Luna tuvo que observar cómo se enfriaban los cuerpos sin vida de sus hermanos sobre la nieve en esa noche de pesadilla. Los lamentos desgarradores de su madre, que rasgaban el cielo para proteger a sus crías, aún estaban en sus oídos, pero Luna era entonces demasiado joven, demasiado débil. Lo único que pudo hacer fue sumergirse en la oscuridad temblando de miedo. Ese día, algo en el alma de Luna se rompió como el cristal y nunca más volvió a unirse. Con el tiempo, las otras hembras de la manada se refugiaron en la fría lógica de la supervivencia y se sometieron al nuevo alfa. Cuando llegó la primavera, ya habían aceptado esta atrocidad lo suficiente como para amamantar a sus cachorros. Pero Luna no pudo. No podía considerar normal este orden cruel, esta ley sangrienta, y quedarse en aquel hogar. Así, aquel día, se convirtió en aquello que rara vez se ve en la naturaleza y que es igualmente peligroso, una loba solitaria. Cazar sola en esa helada implacable del invierno significaba apostar con la muerte cada día. Las lobas habían nacido para trabajar en equipo como los engranajes de un reloj. Cuando se quedaban solas, sus posibilidades de caza se debilitaban como la llama de una vela. Luna luchó durante semanas con ese hambre que corroe. Dejó de lado su orgullo y persiguió presas pequeñas, un conejo, un zorro, incluso un pájaro cuando la desesperación calaba hasta sus huesos. No era una mesa honorable para un lobo, pero cada bocado que comía para no quedar enterrada en el suelo helado era una victoria. Durante meses, vagó como un fantasma por los límites de la que una vez llamó su manada. Una parte de ella todavía añoraba esa vieja calidez, la aceptación, como un niño que espera ser recibido.
Pero cada vez que daba un paso hacia esos olores familiares, era repelida con gruñidos que mostraban los dientes y mordiscos de advertencia que quemaban su piel, incluso por las hembras de su propia sangre. Ahora, ella no era ni una hermana ni una amiga. Para ellas, Luna era una extraña, una marginada y, lo más doloroso, una traidora. El día que encontró a Fenrir, otra tormenta muy distinta estallaba en las venas de Luna, estaba en celo. Su cuerpo estaba impaciente por dar una nueva vida, sus instintos quemaban cada una de sus células. Sin embargo, en los alrededores no había otro macho de su especie que no fuera aquel alfa asesino. Y acercarse a ese monstruo, aparearse con esos dientes que estrangularon a sus hermanos. No, el alma herida de Luna preferiría morir sola antes que soportar tal humillación. Estaba inquieta, la frustración envolvía su corazón como un tumor. Mientras deambulaba sin rumbo por el bosque nevado, de repente, un olor extraño, único en su especie, llegó a su nariz. No era un lobo ibérico, tampoco se parecía a esos zorros astutos o linces fantasmales que conocía. Sí, era un cánido, pero en los matices de su olor había aires de tierras lejanas, bosques profundos y el aire ahumado del norte que nunca antes habían resonado en estas montañas. Su curiosidad, en un momento de descuido, se antepuso a su prudencia. Empezó a seguir esos profundos surcos en la nieve fresca que recordaban las huellas de un gigante. Y entonces, entre los árboles, apareció él, esa criatura colosal con su pelaje gris oscuro, casi negro, que dejaba pequeño como a un cachorro incluso al macho ibérico más imponente que conociera. Fenrir se veía tanto aterrador como magnífico bajo la luz del invierno. Tenía una majestuosidad tan diferente, tan extraña. En ese momento, para Luna, este extraño era la única respuesta que necesitaba, un comienzo totalmente nuevo, alguien que no pertenecía a este mundo que la excluyó, la rechazó y le rompió el corazón. Fenrir también se fijó en ella. En ese momento, todas sus células gritaban peligro, porque en el mundo que él conocía, lobo significaba una competencia sangrienta, una lucha territorial implacable y un enemigo que podía atacar en cualquier momento. Sin embargo, en la postura de esta loba que tenía frente a él no existía ese odio que le hiciera sacar las garras. Luna no lo observaba como un agresor, sino con una gran curiosidad, como si quisiera resolver un misterio. Y Fenrir estaba tan exhausto, en una soledad tan terrible, que la presencia de un ser vivo que hablara su mismo idioma, aunque fuera un enemigo, le resultó como un oasis en el desierto. Hundiéndose en la nieve, paso a paso, olfateando el aire con temblor, se acercaron el uno al otro. A medida que la distancia se acortaba, el tiempo se ralentizó. Luna emitió desde su garganta un sonido tan bajo y suave como nunca antes le había dedicado a nadie, no era un gruñido, sino al contrario, un fino gemido que venía de lo más profundo de su alma, una invitación silenciosa. Fenrir no dejó esta invitación sin respuesta. Respondió con su aullido grave y profundo que traía de sus propias tierras, de esos bosques helados del norte. Esta era la forma lobuna de decir no he venido a luchar, solo estoy cansado. Aquella noche, bajo las nubes grises que cubrían el cielo y traían el aliento frío de una nueva tormenta, aquello que se decía imposible sucedió silenciosamente. Los libros de ciencia escriben con un lenguaje frío que diferentes subespecies de lobos pueden aparearse. Sin embargo, la naturaleza no solía permitirlo debido a esos miles de kilómetros de barreras geográficas y diferencias de comportamiento. Aún así, cuando la desesperación más implacable del invierno enfrenta a dos almas solitarias, la naturaleza deja de lado sus propias leyes escritas y activa las reglas más salvajes del corazón. Durante 5 días enteros, Fenrir y Luna no se separaron ni un instante, como si estuvieran fuera del tiempo y del espacio. Respiraron juntos, sobrevivieron juntos. En realidad, era una verdadera lección de vida. Luna le mostró cómo deslizarse como una sombra por estas laderas empinadas, y Fenrir la observó con curiosidad infantil, aprendiendo a adaptarse a las reglas de esta geografía dura.
En el abrazo protector de los pinos nevados, superaron las noches gélidas refugiándose en el calor corporal del otro, durmiendo juntos. Mientras limpiaban el hielo de sus pelajes, esa extrañeza entre ellos se había derretido por completo, dejando su lugar a una ternura milenaria. Sin embargo, en la fatídica mañana del sexto día, el sagrado silencio del invierno fue destrozado por el rugido brutal de los motores. Los humanos finalmente habían seguido el rastro de Fenrir con sus ojos tecnológicos. Fenrir, intentando escapar con un último esfuerzo con su cuerpo gigante en medio de esa nieve profunda, quedó atrapado en ese cautiverio blanco en el que se hundía con cada paso. Con los dardos tranquilizantes que volaban por el aire y esas redes de acero frías que lanzaron sobre él, el gigante cazador sucumbió a la soberbia del ser humano. Luna observó lo que sucedía desde detrás de un árbol en las profundidades del bosque, con su mundo desmoronándose. No pudo entender por qué esas criaturas de dos patas se llevaban esa sombra gigante que se había convertido en el sentido de su vida. Hizo temblar los valles con su aullido desgarrador que llegaba hasta el rincón más lejano del bosque y penetraba en el interior de las personas, pero nadie le respondió. Fenrir fue arrastrado de vuelta a esa jaula de hierro fría, a esos laboratorios de investigación estériles, es decir, a esa prisión de la que en realidad nunca pudo salir. ¿Y Luna? Luna fue empujada de nuevo al regazo de la soledad absoluta. Pero esta vez, no era la vieja y desamparada Luna. Guardaba en su interior un secreto inquieto y extraordinario, mucho más de lo que los científicos más inteligentes del mundo pudieran imaginar. Una nueva vida germinaba en su interior. Una vida imposible. En su vientre crecía una leyenda que los bosques nevados de España nunca antes habían visto ni oído. Una mezcla de esos genes gigantes y altivos del norte con el espíritu guerrero de estas tierras. El invierno no había hecho más que empezar y, con esta estación gélida, también había dado su primer paso la lucha por la vida más grande e implacable que Luna daría en toda su existencia. Las primeras semanas después de que Fenrir fuera capturado, Luna simplemente existió. Caminaba por los bosques nevados sin propósito real, deteniéndose ocasionalmente para cazar algo pequeño cuando el hambre apretaba demasiado. Su cuerpo estaba cambiando, aunque ella no comprendía por qué. Se sentía más pesada, más lenta, y tenía un hambre constante que nunca parecía satisfacerse completamente. Cazó un corzo joven, algo que normalmente habría sido suficiente por varios días, pero lo devoró casi completamente en 2 noches. Su instinto le decía que algo grande estaba por venir, pero no sabía qué. Un mes después, la verdad se hizo innegable. Su vientre comenzó a hincharse. Estaba embarazada. Y aunque su mente animal no comprendía exactamente el concepto, su cuerpo sabía perfectamente qué hacer. Comenzó a buscar un lugar seguro para dar a luz, un refugio lejos de otros depredadores y de las tormentas de nieve que azotaban las montañas con furia creciente. Pero aquí es donde empezaron los verdaderos problemas. En su condición, Luna era extremadamente vulnerable. Una loba embarazada y solitaria en pleno invierno es un blanco fácil. No tiene la protección de una manada. No tiene hermanas que cacen por ella cuando está demasiado pesada para correr. Y los depredadores lo saben, pueden olerlo, pueden verlo en su forma de moverse. La primera amenaza llegó en forma de un lince ibérico macho. Los linces normalmente evitan a los lobos, pero este era viejo y hambriento. Vio a Luna descansando bajo un abeto cubierto de nieve y reconoció su debilidad. Se acercó lentamente, arrastrándose entre los arbustos helados, esperando el momento perfecto para atacar. Luna lo detectó justo a tiempo. Se puso de pie gruñendo con toda la ferocidad que pudo reunir. El lince dudó. Incluso debilitada, una loba era peligrosa. Pero no se fue completamente. Se quedó cerca, acechando entre las sombras blancas, esperando que ella cometiera un error. Luna pasó toda esa noche despierta, vigilando, sin atreverse a cerrar los ojos. Al amanecer, el lince finalmente se retiró, pero el mensaje era claro:
estaba marcada como presa potencial. Necesitaba comida desesperadamente, pero cazar se había vuelto casi imposible. Su velocidad había disminuido drásticamente, su resistencia era poca. Intentó emboscar a una liebre cerca de un arroyo parcialmente congelado, pero cuando saltó, su cuerpo pesado fue demasiado lento. La liebre escapó fácilmente, dejándola jadeando en la nieve, frustrada y hambrienta. Durante días sobrevivió de carroña. Encontró los restos de un jabalí que probablemente había muerto congelado durante la última ventisca. Los cuervos aún no lo habían limpiado completamente. No era digno, pero era comida. Devoró lo que pudo, ignorando el sabor amargo de la carne semi-congelada, ignorando su orgullo herido. La supervivencia no tiene lugar para el orgullo. Pero incluso la carroña atraía problemas. Una noche, mientras comía los restos de un ciervo que encontró en un barranco nevado, escuchó el sonido que más temía. Aullidos. Su antigua manada estaba cerca, demasiado cerca. Eran 7 lobos, todos hambrientos, todos siguiendo el olor de la sangre en el aire helado. El alfa apareció primero entre los árboles, con sus ojos amarillos brillando en la oscuridad invernal. Detrás de él venían las hembras, incluyendo a su madre. Luna buscó algún reconocimiento en los ojos de su madre, algún destello de amor maternal, pero solo encontró indiferencia fría. Luna sabía que no podía ganar una pelea contra 7 lobos. Así que hizo lo único que podía hacer, abandonó su comida y huyó. La manada la persiguió durante casi 2 kilómetros a través del bosque nevado. Sus patas se hundían profundamente en la nieve fresca, ralentizándola. Los otros lobos, más ligeros y rápidos, ganaban terreno. Mordían sus patas traseras, tratando de hacerla tropezar y caer. Solo cuando Luna logró cruzar un río parcialmente congelado, rompiéndose el hielo y mojándose hasta el pecho en el agua gélida, finalmente la dejaron ir. Los otros lobos no quisieron arriesgarse a cruzar el hielo quebradizo. Esa noche, temblando violentamente por el frío y la mojadura, escondida entre unas rocas cubiertas de nieve, Luna tocó fondo. Estaba exhausta, congelada, hambrienta, sola. Y cargando vida dentro de ella que demandaba cada vez más energía de su cuerpo debilitado. Pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Quizás era el instinto maternal que comenzaba a despertar. Quizás era la misma terquedad que la había mantenido viva como cazadora solitaria. O quizás era el recuerdo de esos 5 días con Fenrir, la única vez en mucho tiempo que no se había sentido completamente sola. Al día siguiente, aún temblando por la hipotermia de la noche anterior, encontró una cueva pequeña en un acantilado rocoso. Tenía una sola entrada estrecha. Estaba elevada del suelo del valle, protegida del viento más cruel. Y lo más importante, estaba escondida detrás de una cortina de carámbanos que colgaban de la entrada como lanzas de hielo. Aquí traería al mundo a su cría. Aquí pelearía su última batalla por la supervivencia. Porque ahora no solo luchaba por ella misma. Luchaba por algo más grande, algo que aún no había nacido, pero que ya amaba con cada fibra de su ser congelado. El embarazo avanzó rápido, demasiado rápido. Luna no lo sabía, pero los híbridos entre subespecies tan diferentes a veces tienen gestaciones complicadas. Su cuerpo estaba intentando crear algo que estos bosques nunca habían visto, una mezcla de lobo nórdico gigante y loba ibérica. Y el proceso estaba cobrando su precio. 2 meses después de la concepción, Luna estaba en su punto más vulnerable. Su vientre era enorme, desproporcionado para su cuerpo pequeño. Apenas podía caminar distancias largas sin agotarse completamente. La comida era cada vez más escasa y su capacidad para conseguirla casi nula. Una tarde, mientras bebía en un arroyo parcialmente congelado a varios kilómetros de su cueva, vio algo que heló su sangre más que el agua glacial, su antigua manada. Los lobos con los que había crecido estaban cazando cerca, y con ellos venía el macho alfa dominante, el mismo que había matado a sus hermanos años atrás. Luna se congeló entre los arbustos nevados.
Si la veían en este estado, estarían obligados a atacar. Una loba extraña, debilitada, embarazada en su territorio era una amenaza potencial para las crías de la manada. No habría piedad. Intentó alejarse lentamente, manteniéndose agachada entre la nieve profunda, pero su suerte se había agotado. Una de las lobas más jóvenes la detectó por el olor. Levantó el hocico, alertó al grupo con un aullido corto, y todas las cabezas se volvieron hacia Luna. Las reconoció. Reconoció a cada una. Habían sido su familia. Por un momento terrible, nadie se movió. Luna y sus antiguas hermanas se miraron a través de la distancia nevada. Había algo en sus ojos, quizás un destello de lo que una vez habían sido, familia, compañeras, hermanas de casa. Pero ese destello se apagó rápidamente. El macho alfa rugió, rompiendo el momento, y las lobas, obedientes a su líder, comenzaron a avanzar hacia Luna con las orejas hacia atrás y los colmillos expuestos. Ella corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, ignorando el dolor en sus patas entumecidas por el frío, ignorando el peso extra en su vientre que la desequilibraba, ignorando todo excepto la necesidad desesperada de llegar a su cueva. Pero estaba demasiado lejos. Y ellos eran más rápidos. La primera loba la alcanzó y saltó sobre su espalda, derribándola en la nieve. Luna giró violentamente, sacudiéndola, pero otra ya estaba mordiéndole la pata trasera. El dolor era cegador. La sangre caliente manchaba la nieve blanca. Luchó con todo lo que tenía, mordiendo, arañando, usando su desesperación como arma. Pero eran muchas. Demasiadas. Y entonces, justo cuando parecía que todo había terminado, el cielo se oscureció completamente. Una tormenta de nieve que había estado amenazando durante horas finalmente estalló con furia apocalíptica. El viento comenzó a aullar más fuerte que cualquier lobo. La nieve cayó como una cortina blanca y sólida, cegando a todos. Los copos eran tan densos que no se podía ver más allá de medio metro. Un trueno de nieve, una avalancha pequeña, retumbó en la ladera cercana, haciendo temblar el suelo. En la confusión total, Luna vio su oportunidad. Se liberó de sus atacantes aprovechando que no podían ver nada en la ventisca cegadora, y corrió hacia cualquier dirección que la alejara de ellos. La tormenta era tan intensa que perdió completamente la orientación. El viento helado le cortaba la cara. La nieve se acumulaba tan rápido que cada paso era una batalla. No sabía cuánto tiempo corrió. Podrían haber sido minutos u horas. Solo sabía que cuando finalmente se detuvo, estaba completamente perdida en medio de la peor tormenta de nieve que había visto en su vida. Estaba empapada bajo el pelaje, sangrando de varias heridas que el frío ya estaba entumeciendo, temblando violentamente. Y lo peor de todo, sentía contracciones en su vientre. No. No podía ser. Era demasiado pronto. Aún faltaban semanas para el parto. Pero su cuerpo no le hacía caso. El estrés del ataque, la carrera desesperada, la hipotermia que comenzaba a instalarse, todo había desencadenado el proceso prematuramente. Luna buscó refugio frenéticamente, casi ciega por la ventisca. Encontró una hendidura entre las rocas, apenas más que una grieta, pero tendría que servir. Se arrastró dentro, jadeando, gimiendo de dolor. Las contracciones venían más fuertes ahora, más frecuentes. Afuera, la tormenta rugía como una bestia viva. El viento aullaba a través de las montañas. La nieve se acumulaba en capas gruesas, enterrando el mundo bajo un manto blanco impenetrable. Y dentro de esa pequeña grieta oscura y helada, Luna enfrentaba la batalla más importante de su vida. Estaba sola, herida, congelándose, aterrorizada. Pero también estaba decidida. Su cuerpo sabía qué hacer, incluso si su mente estaba llena de pánico. Durante horas luchó,
empujando, respirando vapor en el aire gélido, soportando un dolor que parecía partirla por la mitad mientras el frío amenazaba con congelar cada centímetro de su cuerpo. Y entonces, en medio de la noche más oscura y fría, bajo el sonido tronador de la tormenta de nieve más brutal del invierno, finalmente sucedió. Un pequeño gemido débil cortó el aire helado. Y luego otro. Y otro. Luna se giró, exhausta hasta el punto del colapso, y vio lo que había creado, 3 cachorros. 3 imposibles, maravillosos, perfectos cachorros. 2 hembras y un macho. Habían sobrevivido. Todos habían sobrevivido contra todas las probabilidades. Y ahora comenzaba una nueva batalla, mantener vivas a estas pequeñas criaturas en el corazón del invierno más cruel, en un mundo que nunca las aceptaría. Pero mientras Luna limpiaba a sus cachorros con lengüetazos rápidos, compartiendo el poco calor corporal que le quedaba, supo con absoluta certeza que haría cualquier cosa, enfrentaría cualquier peligro, mataría a quien fuera necesario para proteger a estas vidas que acababa de traer al mundo. La tormenta seguía rugiendo afuera. Pero dentro de esa pequeña cueva, contra todo pronóstico, una nueva familia acababa de nacer. Mientras continúa esta increíble historia, voy a interrumpir brevemente. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, me entristecerás mucho. Nuestra comunidad de amantes de los animales necesita todo tu apoyo. Los cachorros eran diferentes. Incluso recién nacidos, Luna podía verlo. Eran más grandes que cachorros de lobo ibérico normal. Su pelaje era un color extraño, gris oscuro con tonos plateados que brillaban incluso en la penumbra de la cueva. Y algo en la estructura de sus cuerpos, en la forma de sus cabezas más anchas, en el tamaño desproporcionado de sus patas, gritaba que eran especiales. Luna los lamió instintivamente, limpiándolos, estimulando su respiración en el aire gélido. Los 3 pequeños híbridos, aunque ella no conocía ese nombre, abrieron sus bocas y emitieron gemidos fuertes. Estaban vivos, estaban sanos, y tenían hambre. Los primeros días fueron un milagro constante. A pesar de todas las probabilidades en contra, a pesar de que habían nacido prematuramente en medio de una tormenta de nieve mortal, los 3 cachorros eran fuertes. Mamaban con vigor, crecían visiblemente cada día, y tenían personalidades que dejaban asombrada incluso a su madre. Eran curiosos como los lobos nórdicos, acercándose a todo con las orejas levantadas, queriendo investigar cada sonido, cada sombra que se movía en la entrada de la cueva. Pero también eran resistentes como los lobos ibéricos, adaptándose rápidamente al frío brutal, desarrollando un pelaje denso en tiempo récord. Luna los amaba con una intensidad que superaba cualquier cosa que hubiera sentido antes. Cada aullido pequeño, cada intento torpe de caminar sobre la nieve, cada mirada de esos ojos grandes y confiados llenaba su corazón de algo que nunca había experimentado completamente, propósito absoluto. Ya no luchaba solo por sobrevivir. Luchaba por ellos. Pero el mundo exterior no iba a ser amable. Cuando los cachorros tuvieron 4 semanas, Luna tuvo que dejarlos solos por primera vez para cazar. Necesitaba desesperadamente comida para producir leche suficiente para 3 bocas hambrientas. Escondió a sus crías en lo más profundo de la cueva, bloqueando la entrada con ramas secas cubiertas de nieve, y salió bajo el sol invernal débil. La caza fue milagrosa. Logró derribar un zorro distraído que buscaba ratones bajo la nieve. No era mucho, pero era suficiente. Regresó rápidamente a la cueva con el corazón acelerado por el nerviosismo de haber dejado a sus crías solas. Pero cuando llegó, encontró huellas frescas en la nieve cerca de su cueva. Lobos. 2 lobas de su antigua manada habían seguido su rastro. Luna dejó caer el zorro y se interpuso entre las intrusas y la entrada de su cueva. Gruñó con una ferocidad que sorprendió incluso a ella misma. No era un gruñido de advertencia. Era una promesa de muerte. No tocarían a sus crías. Pasarían sobre su cadáver primero.
Una de las lobas retrocedió un paso, sorprendida por la intensidad sobrenatural de la reacción. Era Nieve, su hermana menor. Sus ojos parecían comunicar, somos familia. Pero la otra loba no era tan sentimental. Se acercó a la cueva ignorando las advertencias, con las fauces entreabiertas. Luna atacó. Se lanzó sobre la loba extraña con una furia que era puro instinto maternal multiplicado por la desesperación. Mordió, arañó, peleó como nunca había peleado antes, con una violencia que trascendía la razón. La otra loba, sorprendida por la agresividad demencial, intentó defenderse, pero Luna era imparable. No sentía el dolor de los golpes que recibía. No sentía el frío. Solo sentía la necesidad absoluta de proteger a sus crías. La pelea terminó tan rápido como comenzó. La loba extraña huyó sangrando de varias heridas profundas en el cuello y las patas, dejando un rastro rojo sobre la nieve blanca. Nieve, después de mirar a su hermana una última vez. Una mirada llena de tristeza, miedo y quizás respeto, también se fue corriendo entre los árboles nevados. Luna regresó cojeando a su cueva. Dentro, sus 3 cachorros maullaban asustados por el ruido de la batalla. Ella se acurrucó a su alrededor, protegiéndolos con su cuerpo tembloroso, y por primera vez en semanas se permitió relajarse un poco. Habían ganado esta batalla. Pero sabía que vendrían más. Y ella estaría lista. Siempre estaría lista. Los meses pasaron como un sueño extraño y hermoso. Luna crió a sus 3 cachorros con un amor y dedicación que desafiaban toda lógica. Les enseñó todo lo que sabía, cómo cazar en la nieve profunda, cómo leer el viento helado para detectar presas, cómo esconderse de los humanos con sus drones zumbadores, cómo sobrevivir siendo diferente en un mundo que no los entendería. Y los pequeños híbridos aprendieron todo con una facilidad asombrosa. Crecían más rápido y más grandes que cualquier cachorro de lobo ibérico normal. A los 6 meses ya eran tan grandes como lobas adultas. A los 12 meses, el macho, al que Luna pensaba simplemente como su hijo mayor, superaba el tamaño de su madre y seguía creciendo. Sus pelajes habían desarrollado patrones únicos, gris oscuro con marcas plateadas que parecían brillar bajo la luz de la luna. No eran tan uniformes como los lobos ibéricos, pero tampoco tan oscuros como los lobos nórdicos. Eran algo intermedio, algo nuevo. Sus cabezas eran más grandes que las de lobos normales, con mandíbulas más poderosas heredadas de Fenrir. Sus patas eran enormes, con almohadillas gruesas perfectas para moverse por la nieve. Sus garras eran más largas, más curvas, hechas para agarrar presas grandes en terreno resbaladizo. Pero lo más extraordinario era su temperamento. Tenían la resistencia y astucia de los lobos ibéricos, pero también la fuerza bruta y valentía de los lobos nórdicos. Eran los cazadores perfectos para estos bosques de montaña, podían moverse silenciosamente como fantasmas entre los árboles, pero también podían derribar presas mucho más grandes que ellos cuando trabajaban en equipo. Sin embargo, cuando cumplieron 2 años, la tragedia golpeó. Luna, que había dado todo de sí misma para criar a sus 3 hijos imposibles, comenzó a debilitarse. El invierno anterior había sido especialmente brutal. Una herida vieja en su pata. De la pelea con su antigua manada años atrás, se había infectado. Perdía peso rápidamente. Ya no podía cazar. Ya no podía caminar largas distancias sin colapsar en la nieve, jadeando. Sus 3 hijos, ahora lobos imponentes, trataron de cuidarla. Le traían comida que cazaban juntos, ciervos, jabalíes, incluso un oso joven que encontraron débil después de un mal despertar invernal. La protegían de cualquier amenaza. Pero no era suficiente. Algunas batallas no pueden ganarse con fuerza o ferocidad. Una mañana de principios de primavera, cuando la nieve comenzaba a derretirse y las primeras flores asomaban entre las rocas, Luna simplemente no despertó. Había cerrado los ojos junto a sus 3 hijos bajo su pino favorito,
el mismo donde había descansado tantas veces durante su embarazo. Y en paz, su espíritu agotado abandonó su cuerpo cansado. Había cumplido su misión, criar a sus imposibles cachorros hasta que pudieran sobrevivir solos. Los 3 híbridos se quedaron junto al cuerpo de su madre durante 3 días completos sin comer, sin moverse, simplemente velando a la única familia que habían conocido. Aullaron juntos, un sonido que combinaba el aullido agudo ibérico con el profundo llamado nórdico, creando una melodía nunca antes escuchada en estas montañas. Finalmente, siguiendo un instinto profundo que no comprendían completamente, la enterraron según la antigua costumbre de los lobos, cubriendo su cuerpo con tierra, ramas y piedras. Luego se alejaron juntos, dejando atrás ese lugar que había sido su hogar, y caminaron hacia nuevos territorios, llevando consigo todas las lecciones que su madre les había enseñado. Estaban solos ahora, pero no completamente solos. Se tenían el uno al otro. Eran criaturas que no pertenecían completamente a ningún lugar, demasiado grandes para ser ibéricos, demasiado oscuros para ser nórdicos, demasiado diferentes para ser aceptados fácilmente. Pero también eran algo más. Eran la fusión de 2 mundos. Y eso los hacía no solo diferentes, sino extraordinarios. Su verdadera prueba apenas comenzaba. Durante meses, los 3 hermanos híbridos vagaron juntos por las montañas cantábricas. Los animales huían cuando los veían. No solo por miedo, aunque inspiraban terror con su tamaño descomunal, sino por confusión profunda. No sabían qué eran. No sabían cómo clasificarlos. Y lo que no se comprende se evita instintivamente. Los zorros desaparecían entre las rocas cuando detectaban su olor. Los ciervos huían en estampidas pánicas incluso cuando los híbridos estaban a cientos de metros. Incluso los jabalíes más valientes, normalmente dispuestos a enfrentar a los lobos, huían cuando ellos aparecían en el horizonte nevado. Su mera presencia era algo antinatural, algo que perturbaba el orden establecido de estos bosques ancestrales. Pero la soledad colectiva los estaba volviendo inquietos. Sin manada más grande, sin aceptación, empezaban a actuar de formas impredecibles. Cazaban más de lo que necesitaban. Vagaban durante el día cuando deberían estar descansando. Y cada día se acercaban más al territorio de la manada que había rechazado a su madre. Finalmente, lo inevitable sucedió. Una tarde de invierno, los 3 hermanos cruzaron directamente al corazón del territorio de esa manada. La misma manada que había expulsado a Luna. La misma que casi la mata cuando estaba embarazada. Era como si el destino los hubiera guiado ahí. O tal vez era que inconscientemente buscaban el único lugar donde podrían encontrar algo parecido a lobos como ellos, donde podrían reclamar su lugar en el orden natural. El macho alfa fue el primero en detectarlos. Era un lobo diferente al que había conocido Luna, más joven, resultado de una reciente pelea por el liderazgo. Lanzó un aullido de advertencia que retumbó por todo el valle nevado. 7 lobas corrieron a su lado, formando una línea defensiva. Y delante de ellos, esperando tranquilos bajo un abeto cubierto de nieve, estaban los 3 híbridos. No huyeron. No retrocedieron. Los observaron con esos ojos que mezclaban la inteligencia de su padre nórdico con la fiereza de su madre ibérica. Y esperaron. Porque algo dentro de ellos había decidido que ya era suficiente de huir. Ya era suficiente de estar marginados. Si iban a morir, morirían peleando. Pero si iban a vivir, vivirían con dignidad, con respeto, como los híbridos imposibles que eran, pero también como los depredadores más poderosos que estas montañas jamás habían visto. El macho alfa rugió nuevamente y comenzó a avanzar por la nieve profunda. Las lobas lo siguieron, rodeando a los extraños. El círculo se cerraba. Y los 3 híbridos, los hijos de Luna y Fenrir, los cachorros que nunca debieron existir, se prepararon para la batalla que definiría no solo sus vidas, sino su legado. La batalla que los convertiría en leyenda.
El macho alfa se lanzó primero, apuntando al híbrido macho que era claramente el líder de los tres hermanos. Era grande para un lobo ibérico, experimentado, lleno de cicatrices. Sus garras buscaron el cuello del híbrido con la precisión de años de batallas ganadas. Pero lo que encontró fue algo que nunca había enfrentado antes. El híbrido no solo era más grande que él. Casi el doble, era más rápido, más fuerte, y había heredado instintos de combate de dos linajes diferentes de lobos. Cuando el alfa atacó, el híbrido se movió con una agilidad sorprendente para su tamaño, esquivando el golpe inicial. Luego contraatacó con la fuerza brutal de un lobo nórdico multiplicada por su masa descomunal. El primer impacto envió al macho alfa rodando por la nieve. Las lobas, sorprendidas y confundidas, dudaron. Nunca habían visto a su líder caer tan fácilmente. Pero las dos hermanas híbridas no dudaron. Se movieron como una unidad perfecta, flanqueando a las lobas con una coordinación que hablaba de meses de caza juntas. El alfa se levantó, ahora con cautela y respeto involuntario, evaluando a sus oponentes con nuevos ojos. Esto no era un desafío ordinario. Esto era algo completamente nuevo. Rugió llamando a las lobas. 6 hembras adultas se unieron al ataque coordinado. 8 contra 3. En cualquier circunstancia normal, esto significaría muerte segura. Pero estas no eran circunstancias normales, y estos no eran lobos normales. Los híbridos no intentaron huir. En cambio, formaron un triángulo defensivo perfecto, protegiéndose las espaldas mutuamente, y rugieron al unísono. Fue un sonido que combinaba el aullido agudo ibérico con el rugido profundo nórdico, creando una sinfonía aterradora que nunca se había escuchado en estas tierras. Un sonido que heló la sangre incluso de los lobos más valientes. La batalla que siguió se volvería legendaria en estos bosques. Los tres híbridos lucharon con una ferocidad y coordinación que parecía sobrenatural. El macho usaba su tamaño para bloquear ataques mientras sus hermanas contraatacaban con velocidad letal. Usaban técnicas que ningún lobo ibérico conocía, movimientos de combate nórdicos mezclados con la agilidad montañesa. Eran lo mejor de ambos mundos, fusionado en máquinas de combate perfectas. Una por una, las lobas comenzaron a retroceder. No estaban dispuestas a morir por un macho que claramente estaba siendo superado por criaturas que parecían salidas de las antiguas leyendas que los humanos contaban sobre los lobos gigantes del norte. El macho alfa luchó valientemente, pero la diferencia era obvia y dolorosa. Cada golpe de los híbridos era devastador. Cada mordida era potencialmente mortal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo minutos intensos, el macho alfa cayó en la nieve manchada de rojo. No estaba muerto, pero estaba completamente derrotado. Sangraba de varias heridas serias. Su respiración era laboriosa, con vapor saliendo en nubes de su hocico. Y lo más importante, su espíritu estaba roto. Había encontrado algo más fuerte que él, algo que no podía vencer. El híbrido macho podría haberlo matado fácilmente. La ley de la naturaleza lo permitía, lo justificaba incluso. Pero no lo hizo. Quizás algo de la compasión de Luna vivía en él. O quizás simplemente sabía que ya había probado su punto de manera contundente. Se paró sobre el lobo caído, rugió una vez más para afirmar su dominio absoluto, y luego se alejó con sus hermanas. Las lobas observaron a los tres híbridos alejarse entre los árboles nevados. Y entonces algo extraordinario sucedió, algo que cambiaría todo. Una de ellas, la más vieja, la más sabia, con el pelaje gris plateado por los años, comenzó a seguirlos lentamente. Luego otra. Y otra. No por miedo, sino por respeto. Por reconocimiento de que estos extraños, estos híbridos imposibles, eran más dignos de liderazgo que el macho que acababan de derrotar. El híbrido macho se detuvo cuando sintió a las lobas detrás de él. Se giró, confundido, mirando a sus hermanas como preguntando qué hacer.
Nunca habían tenido una manada más grande. No sabían exactamente qué hacer con una. Pero las lobas se acercaron lentamente, con las cabezas bajas en señal de sumisión, y frotaron sus cuellos contra las patas de los tres híbridos. Era un gesto universal entre los lobos: aceptación, pertenencia, familia. Y así, los hijos de Luna y Fenrir, los cachorros imposibles que no debieron existir, se convirtieron en los líderes de una manada. No porque hubieran nacido en ella. No porque hubieran seguido las reglas tradicionales, sino porque habían demostrado que eran los más fuertes, los más capaces, los más dignos. Los años siguientes, las historias sobre los lobos gigantes de pelaje plateado se esparcieron por todas las montañas cantábricas. Los guardabosques los fotografiaron desde la distancia con teleobjetivos, incapaces de creer lo que veían. Los científicos intentaron explicarlo con términos técnicos: hibridación de subespecies, vigor híbrido, pero las palabras nunca capturaron la verdadera magia de lo que eran. Bajo su liderazgo, la manada prosperó como nunca antes. Los tres hermanos eran cazadores excepcionales y enseñaron a las lobas nuevas técnicas que ningún lobo ibérico había usado antes: estrategias de caza nórdicas adaptadas al terreno montañoso español. Eran feroces con los intrusos, protegiendo su territorio con una efectividad legendaria. Pero eran gentiles con los cachorros de la manada, jugando con ellos en la nieve, enseñándoles con paciencia infinita. Y aunque los tres híbridos nunca pudieron reproducirse, los híbridos de subespecies tan distantes a menudo son estériles o tienen problemas reproductivos, su legado no estaba en genes. Estaba en acción. En el ejemplo que dieron de que ser diferente no significa ser menos. Significa ser único. Y a veces, lo único es exactamente lo que el mundo necesita. Cuando el macho híbrido murió, muchos años después, viejo y rodeado por la manada que había liderado con honor, los bosques cantábricos parecieron detener su respiración. Fue como si las montañas mismas reconocieran que algo extraordinario acababa de terminar. Los lobos de toda la región aullaron durante 3 noches seguidas, no en desafío, sino en homenaje a un líder que había cambiado el orden de estos bosques para siempre. Incluso los linces, sus eternos competidores, permanecieron en silencio respetuoso. Y en algún lugar, en ese lugar más allá de la vida donde los espíritus descansan bajo auroras boreales eternas, Luna esperaba. Esperaba con orgullo brillando en sus ojos ambarinos, lista para reunirse con los hijos por quienes había dado todo. Los hijos que habían demostrado que el amor puede crear milagros. Que la diferencia puede ser fuerza. Y que a veces las imposibilidades son solo oportunidades disfrazadas, esperando a alguien lo suficientemente valiente para hacerlas realidad. Hermanos y hermanas que nos acompañaron en este viaje extraordinario por los bosques nevados del norte de España, queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final de esta historia. Para nuestros suscriptores leales, ustedes son la razón por la que seguimos contando estas historias increíbles de la naturaleza. Gracias por su apoyo constante. Y si eres nuevo en nuestro canal, bienvenido a esta familia. Te invitamos a que te suscribas para no perderte más historias como esta, historias reales de supervivencia, drama, amor y coraje en el reino animal. Cada semana traemos relatos que te dejarán sin aliento y te recordarán la fuerza increíble de la naturaleza. Nos encantaría saber de dónde nos acompañas. Déjanos un comentario diciéndonos tu ciudad o país. Queremos saber hasta dónde llega esta comunidad que ama y respeta a los animales tanto como nosotros. Y recuerda, en la naturaleza, como en la vida, no importa de dónde vengas o qué tan diferente seas. Lo que importa es tu corazón, tu fuerza interior y tu voluntad de nunca rendirte. Porque cada criatura, sin importar cuán imposible parezca su existencia, tiene un lugar en este mundo. Solo necesita el valor para reclamarlo. Hasta la próxima aventura, amigos. Cuiden de los animales, cuiden de la naturaleza, y nunca olviden, somos todos parte de la misma historia extraordinaria.